Probablemente me puedes contar de 2 a 5, pero de 5 a 10, pues no, porque yo estuve a las 5, ¿no? Y así detallitos, ¿no? Que al final de cuentas creo que no procede allá en área central, pero aquí son muy cerrados. No tienen el criterio de decir, pues, por ejemplo, hay gente que tiene arriba de su carga, más o menos una carga equivalente, y prácticamente está sustituyendo a otro salario de tiempo completo. Y sin embargo, durante años que estamos con lo mismo, que nunca pides un día, se te ocurre pedir un día y no te lo dan. Entonces, ¿cuál es el incentivo de que tengas la carga doblada? Pues no hay ningún incentivo. Es otra cosa que nos ha pasado. Entonces, ¿qué dices? Pues me quedo con la carga mínima. Y área central por el mal de que pagar horas, tiempo extra, de interinatos, como se le llama. Entonces, que hay muchas cosas de ese tipo. No sé si gustan el... Pero si quieres hablar al maestro. No, después como que... Vamos a ir después. El 8M antes de la pandemia nos causó mucho daño, o nos sigue causando ciertas complicaciones. Pero antes de llegar al 8M, el 19, yo quisiera empezar a platicar con ustedes porque ustedes ya tienen mucha experiencia y trayectoria, ¿no? La mayoría yo creo que ya pasan de los 15 años. Me van a decir el doble o el triple, pero ahí por eso les digo que somos contemporáneos. Triple, ¿no? Pero ustedes han visto y han vivido la transformación de esta gran institución. Yo quisiera hacer nada más un paréntesis en toda esta trayectoria o remarcar una situación. Nosotros en el 2014, que nos fuimos a paro y cerramos las puertas, creo que en ese momento el instituto sufrió mucho. ¿Por qué razón? Porque en el momento de cerrar y poder abrir, nos empoderamos. Y entonces, a partir de ese momento, todos se aglutinaban o se juntaban, gritaban y cerraban. Esa era la consigna. Somos un grupo, gritamos y cerramos. Y ante esa situación, llegamos empoderados. Docentes, alumnos, maestros. Y hemos estado, se empiezan a reír. Y entonces el maestro, al ver esa actitud, dice, a ver, espérenme tantito. Lo que les acabo de decir es una palabra coloquial que significa que nada tiene que ver, ¿sí?, lo que me está diciendo. Pero ahí tengo el acta y tengo la queja en donde el alumno dice, el maestro insinuó y dijo que esta situación en contra de las mujeres, de mis compañeras, se sintieron y fue una forma sexista. Y ahí tengo sancionado al maestro con un exhorto porque se tenía que haber dirigido correctamente hacia los alumnos. ¿Qué les digo el día de hoy? Tenemos que aprender lo que nos dejó la pandemia. ¿Qué nos deja? Uno, no puedo quedarme a solas con ningún alumno, por ninguna circunstancia, ¿sí? Porque lo que él diga, eso es lo que van a aplicar, ¿sí? Hombre o mujer, ya lo voy a decir primero porque me pueden sancionar. Pero, al final de cuentas, esa situación me obliga a no quedarme jamás solo con ninguno de los alumnos. Segundo punto, tengo que jamás tocarlos. Hay maestros o maestras que los jalan, les dan el beso y ahí tengo las quejas, dicen, me besó sin mi consentimiento y me jaló y yo no quería. Y ya tengo sancionado al maestro o al docente o al trabajador. Entonces, no los puedo tocar. Un acta tenido ese, termina en el semestre, el maestro sube una fotografía a su Facebook con la alumna, la tiene abrazada y la alumna se queja que ella no dio el consentimiento para que el maestro utilizara esa fotografía y la publicara en el Facebook. Y el maestro en su declaración nos dice, es que fue el término del semestre
Y esa fotografía, quien me la envió, fue el papá del alumno. Porque me dijo, maestro, ¿me puedo tomar una foto? Sí. Me tomé la foto y lo que decía la foto en el Facebook, una generación más, muchísimas felicidades. Es lo que decía en Facebook. Pero ya teníamos la queja de la alumna que no había dado el consentimiento de que utilizara las redes sociales. Entonces, después de la pandemia, ¿qué decimos? Olvídense de mensajes de WhatsApp, olvídense de llamadas de celular, olvídense del Instagram, del Facebook, del Twitter, porque eso nos está ocasionando muchísimos problemas. Incluso en unos mensajes que hubo por WhatsApp, una alumna dice, nos estábamos platicando con el WhatsApp y de repente el maestro se enojó y me empezó a gritar. Ah, caray, espera, a ver, espérame. ¿Estaba enfrente contigo? No. Entonces, ¿cómo te empezó a gritar? Entonces nos presentan las pantallas impresas y dice, mire, aquí estábamos platicando bien, pero aquí me empezó a gritar porque todo lo empezó a poner con mayúsculas. Y entonces, para ella era un grito. Esas situaciones nos están colocando en una posición muy delicada. Después de eso, ¿qué les digo? Bueno, hay que cuidar nuestras clases. Tenemos que ver cómo vamos a llegar para poder tener ese diálogo con nuestros alumnos. Tenemos prácticas y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ya sean prácticas o ya sea la venta de los libros o ya sea las copias, hoy nos están también ocasionando problemas porque dicen, si me obliga, entonces en ese momento sanciono al maestro. Y nosotros como docentes decimos, pues yo no los obligué ni a comprar las copias, ni a que fueran a hacer una práctica, ni a que fueran, tuve un acta porque los mandó a un teatro a ver una obra, que porque esa obra nada tenía que ver con su materia, y además que porque era negocio del maestro. Digo, ¿y cómo va a ser negocio del maestro? Ah, es que llegamos a la taquilla del teatro y en la taquilla del teatro nos preguntaron, ¿quién los envió? ¿De qué escuela viene? De tal, ¿qué maestro fue tal? Ah, pero si usted multiplica 6 grupos por 40, por lo que fuimos a la obra del teatro, entonces ya es un negocio del maestro. Digo, a ver, ¿cuánto te cobraron en la taquilla? No, pues el boleto costaba 150. Y te cobraron 150, no nos hicieron un descuento del 30%. Ah, pero entonces es un negocio del maestro para que les hicieran un descuento del 30%, ¿no? Entonces, esto nos está ocasionando problemas. Estamos en una situación compleja. Estamos en una situación en donde tenemos que estar muy atentos de lo que dicen, de lo que hacen y de lo que nosotros actuamos. De repente les digo, busquemos mecanismos de acercamiento, pero hoy lamentablemente tendremos que posicionarnos. Hay maestros que todavía dan sus experiencias de vida y tenemos quejas de nuestros alumnos que nos dicen, es que el maestro no nos da clase, se la pasa hablando de su vida, se la pasa hablando de sus proyectos, se la pasa, pero no nos da clase. Pues es que les estoy poniendo un ejemplo de la vida real para que lo puedan aplicar y este es el resultado. Pero como se sale de su programa, entonces ya no quieren saber nada. No los pongan a leer mucho, por favor, porque si les dejan un libro más de, no sé, si quieren leer Don Quijote o quieren leer El alma de la droga, pues lamentablemente van a decir, el maestro nos está obligando a leer. Y eso no tiene nada que ver con eso. Y además nos está condicionando una calificación. Entonces, todo este tipo de situaciones nos ha generado actas administrativas. ¿Sí? Pueden ser muy subjetivas, sin embargo, tenemos un cúmulo de trabajo enorme, en donde les decía, del 19 pensamos que se iba a despresurizar, pero hoy lamentablemente se ha incrementado. ¿Por qué? Porque ven el violentómetro y cualquiera de las causales que dice que está ahí, lo aplico para una acta administrativa y le doy el seguimiento. Ahora, ¿por qué dentro de un proceso se generan 6 al mismo tiempo? Nosotros abrimos muchas puertas para las dos y qué bueno, porque tenemos muchos vicios también, ¿no? O sea,
Dentro de todo somos 16,000 profesores aproximadamente, 9,000, creo que 9,000 PAES, 700, ¿no? 9,700 PAES. Entonces, de repente se nos escapa alguno, ¿no? Digo, como dicen, hasta las mejores casas pasan. Pero esas situaciones hoy sí nos está complicando, porque ¿cómo vamos a actuar en consecuencia? ¿Cómo vamos a saber si es real? O también tenemos que tener en cuenta que los problemas que traen los muchachos son reales. Y eso, cuando empiezo primero a ver cuál es la posición de los jóvenes, de repente empiezo a platicar con los psicólogos del SIC o con los psicólogos que tenemos en nuestras escuelas y me dicen, ellos viven otra realidad. Entonces, si para ellos esto es azul, así va a ser. ¿Sí? Y aunque nosotros digamos, no, científicamente no es azul, o es blanco o es verde, para ellos va a ser azul. Y ellos con esa realidad, lamentablemente nos están colocando en situaciones muy adversas. ¿Hasta qué punto? En un acta en donde ustedes me van a decir si tenía razón el maestro o no. Así como están ustedes, empieza a pasar a los alumnos y les dice, ¿saben qué? Voy a entregarles las calificaciones del semestre. Van a pasar uno por uno y me van a firmar. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Creo que así lo hacemos, la mayoría. Pero ¿qué pasa cuando llega nuestro alumno y con dos hojas, le dice el maestro, en un trabajo de fin de semestre, 2 hojas, tu trabajo es deficiente, corrígelo, tienes de aquí al viernes si quieres pasar la materia? ¿Estuvo bien o estuvo mal? La queja, el alumno con los papás, ¿cómo es posible que el maestro, ¿sí?, hubiera ofendido, humillado, señalado a su hijo porque lo exhibió delante de todos diciéndole que su trabajo era deficiente? Y además lo amenazó con reprobarlo. Y ya tenemos el acta administrativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, pues es que todavía en el acta me decían, esto es el trabajo, 2 hojas. Bueno, cuartilla y un poquito, ¿no? Y creo que la mayor parte le había puesto su nombre muy grande y el de la materia, entonces letra 18 o 24, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué tenía que hacer? Pero ahí teníamos la queja porque se sintió nuestro alumno y junto con los papás que lo exhibimos. Y resultado, el maestro sancionado con un exhorto. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Cuando hablo con los psicólogos y vemos esta situación, me dicen, sí, están viviendo en otra línea separada de la de nosotros. A tal grado de que hoy, si vemos la estadística de mortandad y de suicidios, en los jóvenes de 12 hasta 22 años, se ha incrementado enormemente. Y es cuando tenemos que voltear como sociedad y decir, ¿qué estamos haciendo con nuestros jóvenes que no tienen el valor, que no tienen otra salida más que el suicidio? Y eso es preocupante para